Muy buenas tardes. Hoy es lunes 2 de junio. Reciban un cordial saludo. Como hemos estado compartiendo, reflexionando en estos días de Pascua, los textos que nos ofrece la Iglesia en la primera lectura de la misa diaria, textos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy tenemos el texto del capítulo 19, versos del 1 al 8. Aquí nos encontramos nuevamente con el apóstol Pablo, que ahora está realizando un tercer viaje misionero. Se habla de que hizo 4 en totalidad. El cuarto lo realizó en calidad de preso, desde Jerusalén, pasando por Cesarea y finalizando en Roma, donde se dice que finalmente experimentó el martirio. Pero veamos lo que acontece en este tercer viaje misionero. San Pablo recorre nuevamente las ciudades en las cuales había predicado en su primer y segundo viaje: Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia. Ahora con la modalidad de que al llegar a esos lugares se dirige por primera vez a la ciudad de Éfeso, una ciudad portuaria en lo que actualmente es Turquía, una ciudad cosmopolita en donde había una gran variedad de cultos religiosos, muchos de ellos muy supersticiosos. Abundaba mucho lo que es la magia, la creencia en espíritus malignos y cosas de esas. ¿Qué se puede esperar de una ciudad cosmopolita donde llegan personas de todos lugares del planeta? Bueno, pues sucede que antes de que Pablo llegara a Éfeso, ya había estado ahí con anterioridad un misionero llamado Apolo. Apolo era un hombre muy instruido en la Sagrada Escritura y también se había instruido acerca de lo que en aquel tiempo le llamaban el camino del Señor. Entonces, Apolo anunciaba con valentía, con aplomo, que el Mesías esperado desde el Antiguo Testamento, el Mesías es Jesús, Jesús de Nazaret. Solamente con una limitación: Apolo no conocía el bautismo cristiano, solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Después de estar no sé cuánto tiempo en ese lugar, dice el relato del libro de los Hechos, Apolo pasó con la ayuda de Aquila y Priscila, se pasó a Acaya, la región de Grecia, en Corinto, a seguir predicando. Es así como Pablo llega a Éfeso y encuentra ya que hay personas que han creído en Cristo Jesús. Pero dice el texto que sucedió esto. Pablo preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Es decir, cuando Apolo les había hablado de Jesús. Ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Con esto Pablo hace una clara distinción entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, el bautismo que él ahora está llevando a cabo, que la iglesia está administrando. Entonces dice este texto: al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día todavía lamentablemente sigue habiendo confusión. A veces no se tiene claro entre las diferencias que hay entre el bautismo de Juan y el bautismo que la iglesia administra, el bautismo de Jesús. Pero Pablo es muy claro: el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, donde la persona tiene que arrepentirse, en donde la persona tiene que esperar a que llegue la salvación. Eso es bueno, pero en su momento eso es lo que Juan podría ofrecerles, como una disposición o disponibilidad de la persona para abrirse a Jesús que vendría después de él. San Marcos es muy claro al respecto cuando dice que después de que Juan fue arrestado, empezó Jesús a predicar. Entonces, en cuestión de tiempo, de manera cronológica,
Juan es primero y después Jesús. Juan viene a preparar el camino de Jesús. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo del que nos ofrece Jesús es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo que nos concede la gracia, nos concede el perdón, nos concede la vida divina. De manera que el bautismo de Juan fue bueno en su momento para decir: me arrepiento de mis pecados, soy consciente de que necesito la salvación. Pero el bautismo de Juan no ofrece la salvación, no ofrece el perdón de los pecados, no ofrece la vida divina, cosa que acontece admirablemente en el bautismo de Jesús y del cual hoy nosotros podemos recibir con alegría. De manera pues que este bautismo debe de recordarnos a nosotros que realmente la obra de la salvación está llevándose a cabo en nosotros. Jesús es el que nos comunica su misma vida divina. De modo que al bautizar a sus hijos, pues muchas personas hoy en día dicen que no hay que bautizar los pequeños porque todavía no tienen conciencia, no tienen uso de razón. Pero ya la distinción que hace San Pablo es muy clara. El bautismo de Juan requiere el consentimiento de la persona para reconocer sus pecados. Pero el bautismo de Jesús, el bautismo en el cual recibimos al Espíritu Santo, es el bautismo en el que Dios actúa. Primero, la persona es la que hace todo. El bautismo de Jesús es Dios quien salva. De manera que el bautismo de Jesús supera inmensamente el bautismo de Juan. Alegrémonos pues por haber recibido este gran regalo. Alegrémonos de haber llegado a ser hijos de Dios, de haber sido incorporados a su familia, a la gran familia de Dios. Les bendigo, así como hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.